Dani, si alguien pudiera ver tu vida en solo un minuto, ¿qué crees que narraría ese minuto? Se basa en resiliencia, de ser un niño, de no tener las oportunidades necesarias para crecer y que soñó, que no se rindió. Y yo estaba mal, yo me acuerdo que hasta lloré ese día. Y ¿sabes qué? Quiero hacer algo diferente. Y fue muy difícil. Realmente lloré, pasé hambre, frío, incluso hasta dormí en el tren. Me tocó comer, tú sabes. Creo firmemente que esos momentos llegan para enseñarnos algo. ¿Qué lección te llevaste sobre ti mismo de haber pasado esos días viviendo en las calles de Nueva York? Le doy gracias a estas pruebas que la vida me puso, a realmente que hay dos opciones. Supera la prueba o te quedas en la prueba. Realmente Nueva York me salvó. A veces no nos damos de cuenta, pero incluso una ciudad te salva y Nueva York me salvó. ¿Cómo es una terapia de SBAT? Cuando estás ahí, yo te preparo, te ayudo y te sumerges. Es cuando conectas con tu niño interior, conectas contigo mismo. Y el primer minuto es el minuto más fuerte. Tu mente y tu cuerpo te van a decir, salte, salte, te vas a morir de hipotermia. Dani, bienvenido a un Café Nueva York Podcast. Qué nota tenerte por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado, súper emocionado a disfrutar este podcast al 100%. Qué chévere. Hoy quiero que hablemos como dos amigos Ujú, que somos, claro que sí. pero estoy seguro que solo escucharte naturalmente contar tu historia ya va a mover fibras allá detrás de mucha gente. Entonces, qué nota tenerte por acá. Gracias por abrirnos tu corazón y tu vida para contarnos tu historia, que aparte inspira a un montón de gente. Lo digo porque yo personalmente ya me he inspirado mucho. Entonces, hombre, es un honor tenerte acá y compartir eso con otras personas. Bueno, Cris, gracias por la oportunidad. Muy contento, muy feliz a disfrutarla al 100% y bueno, vamos con toda. Dani, si alguien pudiera ver tu vida en solo un minuto, ¿qué crees que narraría ese minuto? Bueno, en un minuto la historia de Niveles, bueno, se basa en resiliencia, en disciplina, de ser un niño, de no tener las oportunidades necesarias para crecer con muchas adversidades, tomó siempre el camino del bien y que soñó, que no se rindió y que a pesar de que vengan muchas pruebas complejas, siempre a el 100%. Y como lo dije, en motivación, inspiración, de transformación. Entonces eso sería en pocas palabras Dani Vélez y lo que estamos impactando con la marca. Dani, cuéntame un momento de tu vida que hoy todavía te acompañe, que sientas que lo cargas, bueno, malo, el que tú escojas. Pero algo que ya siempre está en mí es la ausencia de mi padre. Perder a un padre cuando eres joven de 10 años es una carga que es muy complicada. Y con ese mismo dolor lo convertí en propósito para todos los jóvenes que no ven esperanza, yo sí veo luz. ¿Se supera la muerte de un padre? Jamás se va a superar, siento que se puede sobrellevar porque Dios te la puede llenar, pero siempre va a estar ese vacío, siempre. O los que pierden de pronto a su madre o algún abuelo o una persona o una figura que los crió, pero se puede salir adelante. ¿Qué edad tenías cuando falleció tu padre? Bueno, mi papá fallece cuando yo tengo exactamente 10 años. Fue un momento muy complicado para mi vida porque en ese momento yo apenas me estaba formando, apenas estaba sabiendo qué era la vida y me tocó madurar. Tenía dos opciones, salir adelante o hundirme, no había otra opción. ¿Cómo era tu entorno familiar? Era un entorno vengo de una familia muy trabajadora, Cris, muy humilde. Me enseñó a tener resiliencia, el tema de servicio, pero cuando mi papá fallece, cáncer de hígado, fue un momento difícil porque yo lo veo fallecer. O sea, yo lo veo de frente y cuando él fallece, automáticamente mi vida me cambia a 180 O sea, grados. tú estabas con él al momento que él ya se Claro, fue. claro, claro. Wow. O sea, y en ese momento, pues, tenía un hermanito de 2 años y mi mamá. Entonces, en ese momento también mis abuelos habían fallecido. Entonces, me toca convertirme en un adulto A los 10 a años. los 10 años. Y cuando yo estaba hablando con mi papá, unas anécdotas que él me enseñó y ya las aplico en mi vida es que hay que valorar más el presente. Porque yo me acuerdo que en ese entonces había una mujer que me gustaba en la primaria
y yo la amaba mucho, o sea, estaba súper enamorada, fue como mi primer amor. ¿Qué pasa con ella? Cuando ella tenía que ir a la chiquiteca o discoteca, bueno, o esa fiesta de niños de high school, yo quería verla. Yo decía, pa, yo quiero conocerla. Entonces mi papá me dice, Dani, está bien, ve. Me lleva, pero en ese momento el trabajador no está presente porque él tenía que hacer un compromiso. Entonces mi papá me dice, hijo, ¿me puedes por favor acompañar a cortar un pollo? El pollo, yo incluso lo digo en una conferencia, y yo le digo, pa, claro, de una. O sea, tu padre tenía un asistente y no estaba Sí, no ese estaba, día. exactamente. Y tú Entonces, entraste a apoyarlo ese día. exactamente, Ok. exactamente. Entonces digo, ok, pa, pero se troca con esta chica. Entonces me dijo, ok, hijo, ve. Entonces yo, en vez de ir, lo veo que él se despide así de mí y fue como una corazonada que dije, no, ¿sabes qué, pa? Yo voy a acompañarte. Y No fuiste. cortamos no fui a eso, y fuimos a cortar el pollo, y en ese momento cuando él cortamos el pollo comenzamos a hablar, fue un momento muy especial, y, y en ese momento un perro se lleva una presa de pollo. Fue algo muy cómico y fue una anécdota que se me quedó de por vida, porque al final de cuentas, a los 3 meses mi papá lo hospitalizan en la Pablo Tono Uribe y lo ponen en cuidados intensivos y fallece. Lastimosamente fueron los momentos más difíciles porque mi papá fallecer de cáncer de hígado y yo lo veo fallecer, o sea, de frente. Y Ok. un momento trágico tan importante cambia mi vida por completo. ¿Por qué sientes que esa experiencia, cuando te quedaste a ayudar a tu padre, fue tan significativa y la recuerdas hoy en día? ¿Qué Por, mensaje te dejó? bueno, realmente, Chris, es el tema de valorar el presente. A veces de pronto cuando estamos más niños no valoramos lo que tenemos ahora. Siempre vivimos pensando en el mañana. Y fue una corazonada, fue como un discernimiento, no sé, como que cuando mi papá hace así, sentí como algo y dije, no, quiero acompañarlo. Y efectivamente fue la última vez que pude compartir con él. Entonces ahí fue como un momento muy trágico que marcó para mi vida, realmente. ¿Y cómo se vuelve tu vida cuando tu padre fallece? Cuando mi papá fallece, bueno, difícil. En ese momento mi mamá pues estaba pasando una situación muy complicada. No sabía qué rumbo tomar. Tenía mucho miedo. No sabía qué hacer con mi vida. Tenía apenas 10 años. Pero siempre la vida o Dios me mostró el camino y era el tema del servicio, el tema de ayudar. ¿Tu familia te siguió apoyando con eso? O sea, entiendo que en algún momento nació de ti empezar a ayudar a otros y Bueno, en ese momento estaba muy vulnerable, no sabía qué camino tomar. Y entonces cuando voy creciendo, se me da la idea de hacer un proyecto que se llama Valientes Soñadores y era de hacer videos. O sea, con el paso del tiempo me pongo a trabajar en mil cosas para sobrevivir, viví mucho en modo guerra. Yo creo que muchos jóvenes se han identificado así, o modo supervivencia. Hacía cualquier cosa para mantenerme. Cuando voy creciendo, una de las cosas que más marcaron mi vida es que intento presentarme al IMPET, ¿ok? Y en el IMPET quise hacer servicio militar, pero al final de cuentas no era para mí. Incluso hasta me escapé, me volé ¿de dónde? del IMPET. Wow. O Sí, no aguanté, no era para mí. sea, tú entraste al IMPEG a Entré, prestar servicio. entré y fue desertor. Bueno, la gente que no solo lo sabe, el IMPEG es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia. Exactamente. O sea, es la gente que cuida a las personas que están privadas de la libertad en las cárceles de Colombia. Exactamente, Ok. exactamente. Entonces desde ahí mi vida como que se intentó encajar en lo que los demás querían y no lo que yo quería. O sea, sufrí un dolor, una pérdida, pero yo había algo en mí que decía, estoy para grandes cosas, a través de este dolor, quiero dejar un propósito. Pero la vida o las personas que estaban alrededor mío me incentivaban que tenía que ser por aquí o hacer esto. Y realmente no, fui muy rebelde en buen sentido de la palabra, porque quería cumplir lo mío. ¿Cómo fuiste a dar al IMPEG? Mi mamá me obligó. En pocas Ok. palabras, mi mamá me dijo, Dani, hay una oportunidad laboral, no la culpo. A veces las mamás intentan lo mejor para sus hijos y realmente no soy de ese mundo. O sea, Ok. ¿Cómo te sentiste no, allá? Porque es un ambiente, uf, fue difícil te lo digo realmente. con la experiencia de mi papá trabajó en el IMPEC 20 y pico de años Oh, wow. y se pensionó de allá
y sé que es un ambiente bien pesado y bueno, no me imagino a Dani allá, la verdad. No, yo no me imagino cuidando a alguien privado de la libertad, no, porque uno es muy noble y no sería capaz. Fue muy difícil. Fue tanto que me está afectando emocionalmente. Entonces yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Me quiero ir. Y mi mamá me dice, pues, te tiene que aguantar. Entonces yo, ok, si no me voy, me voy. Me voy. Y mi mamá dijo, pues váyase. Y, ok, y al otro día me fui. Me volé. Bueno, o sea, me deserté el servicio, incluso eso tuvo problemas judiciales. Te deben estar buscando Me allá. están buscando ahorita. Tiene No, que problemas más cuento, judiciales pero y al final wow. de cuentas lo enfrenté. Y entonces, eso fueron unas etapas que comenzaron a formar al personaje o a niveles. Después de ahí termino, intento estudiar, después soluciono ese problema e intento estudiar biomedicina. Estudié todo lo que tenga que ver con biomedicina, todo el tema de aparatos médicos. Y también lo hice porque la gente me presionó que estuviera eso porque generaba mucho dinero y tampoco me sentía contento. Ok. Entonces, al final de cuentas, lo, lo termino, lo concluyo, sí lo concluyo, pero no lo ejerzo. Lo ejerzo por 6 meses nomás. Ok. Y después viene la idea de crear Valientes Soñadores o Dani Vélez. Estamos hablando de qué año más o menos. Eso fue época 2017, 2020, en ese Ahí momento. todo eso, en esa parte, digamos, justo antes de pandemia empieza su marca. Exactamente después de pandemia, porque en ese momento no sabía realmente cómo tomar el proyecto, o sea, no sabía qué hacer. Yo terminé la carrera, pero no me sentía contento, Chris. No me sentía feliz, me sentía como muy desanimado, no me sentía con un propósito. Simplemente me estaba sintiendo como que estaba complaciendo a los demás y quería como complacerme a mí mismo. Entonces eso fue algo que mi papá me enseñó, el servicio, y que tendría que ser disciplinado y ver lo que realmente quisiera. Entonces ahí fue cuando, con el paso del tiempo, quise hacer un proyecto diferente. Ok. Quisiera ir a ello más adelante, pero antes tengo una pregunta, Dani. Todos tenemos un antes y un después. ¿Cuál crees que es el tuyo? Bueno, el antes de Daniel es, bueno, una persona con miedos, con traumas, con rechazo, con burlas, muchas burlas, porque cuando yo quise crear algo diferente, mi propia familia me dio la espalda, eh, personas o amigos en ese entonces que consideraba se burlaban. ¿Qué estás haciendo? Busca un trabajo, deja de soñar. Ya, youtuber me decían incluso. O el Felipe Chin. O sea, El Felipe Che. el Felipe Chin me dan unos apodos y no sabían el por qué o el para qué, o como uno lo ve, Chris. Incluso tú que eres fotógrafo, que ya tú sabes cómo quieres crear tu proyecto de vida y hacia dónde quieres llegar. La Ajá. gente no lo entiende. Entonces, Y no, y me causa mucha curiosidad porque si tú estabas como en alrededor de 2017 haciendo eso, creo que era más difícil de entender todavía. era O más sea, que difícil. después de pandemia avanzamos como 25 años en todo este tema, pero en ese momento supongo que era mucho más difícil para ti Claro. transmitir lo que tú querías hacer. Claro, y en ese momento me inspiro mucho con un video de Daniel Javif, que es uno de mis mayores mentores. Ok, Sabes que mi sueño, incluso lo digo acá, en un tiempo no muy lejano, hacer una colaboración con Daniel. Es como una de las mates personales que tengo. Y yo estaba mal, yo me acuerdo que hasta lloré ese día. Y ¿sabes qué? Quiero hacer algo diferente. Y escucho un video de Daniel y wow, me impactó. Y wow, yo quiero ser como este hombre. O sea, llegar a ese nivel de conciencia. Y entonces ahí viene la idea y después me comienzo a pensar en cómo hacer mi marca, hacer algo diferente. No quería encajar, no quería encajar. Entonces ahí fue cuando comienzo y pues al comienzo no fue fácil, incluso hasta mi mamá en ese momento también me dio la espalda. Entonces uno solo no tenía con quién eh, apoyarme, solo era Dios, pero siempre creí en mí, siempre dije, sabes que si nadie me apoya y si tengo que empezar solo, pues lo hago. Y comencé con un celular súper sencillo, re sencillo, y comencé a hacer videitos, así, hola, ¿cómo está? Ni siquiera aguanta ni 30 segundos hablando en cámara. O sea, yo creo que tú hablas con el Daniel de hace 5 o 6 años atrás, ni te aguantaría ni un minuto acá. Y ahí inicia el proceso. ok, Entonces, eso es lo sí. que yo quiero invitarlos a todos los que nos escuchan. Crees que hay que enamorarse del proceso y hay que iniciar. ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cómo, o sea, inicias y me hablas de un minuto, durabas hablando? ¿Qué hablabas? ¿Cuál era el mensaje que Bueno, mandabas en esa no, época?
Inspiración, Ok. sueños. O sea, yo me acuerdo que yo siempre quería como llenar auditorios que se inspiraran en mi vida. O sea, con lo que pasó de Daniela, el tema de perder a un ser querido, de no venir con familia de nombre, de oportunidades económicas. Con lo que tengas, haz lo mejor que puedas. Esas son las frases que yo digo. Y eso fue a lo que estamos hoy ahora. Falta todavía mucho camino, pero vamos bien. Entonces, en ese momento, me siento que he avanzado bastante a lo que fue hace 5 o 6 años. Empezaste dando un mensaje de motivación a la gente. Sí, daba mensajes de motivaciones y también me presentaba a colegios, a universidades o shows para a dar apertura, o darles un mensaje motivacional. Hey, ¿cómo están? Y nadie me escuchaba. O sea, "Hey, por favor, un coach más de vida o no, 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 no estamos para charlas vende humo. Yo, pero venga, no, 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 no. Hasta que muchas veces insistí y una de las cosas que más me marcaron fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Voy a tocar muchas puertas y es cuando creo una conferencia para promocionar unos cantantes y en ese momento el dueño que se llamaba Juan me dice, Dani, mira, no tenemos dinero, pero te vamos a pasar a pagar con unas alitas de pollo. Yo creo que el pollo está en mi vida. Y entonces eso fue el primer pago de mi vida. Dani, mira, toma estas alitas de pollo, es lo que te vamos a pagar para que vengas, no hay plata. ¿Quieres? Te puedes dar a conocer, 20 minutos, dices un speech, y así empecé. Luego, cuando estaba en la universidad, también doy una conferencia en la universidad. eh, Fue mi primera conferencia en la universidad. Te digo la verdad, máximo 2 personas me escucharon. Nadie me escuchó de la universidad. Y eso fue algo que también marcó mi vida, porque pues, no sabía ni cómo hablar, tenía miedo, no tenía esa seguridad. Y eso fue formando semilla a semilla lo que estamos construyendo. ¿Cuál crees que era el mensaje que querías transmitir? Ya en esa etapa tú estabas más conectado con tu visión, ya no era el mensaje que dabas a través del celular. Creo que ya tú visionabas algo más. ¿Cuál crees que era ese mensaje que querías dar en ese momento? Realmente lo que yo quería plasmarle a la gente era como que, mira, no importa de dónde vengas o cómo vengas, hay esperanza, porque hay mucha gente que no tiene esperanza. Hay gente que vive por vivir en piloto automático. Y yo quise romper la matriz, quise romper las reglas, quise hacer algo diferente, solo. O sea, de soportar, digamos, rechazo, burlas, desertar en algo tan delicado, en completar una carrera universitaria y graduarme porque me gradué, incluso hasta becado. No me sentía satisfecho, o sea, no sentía propósito, sentía que estaba encajando con cosas que realmente no le eran Daniel. Entonces yo quise dejarle a la gente que estaba ahí como que, mira, hay oportunidad, hay posibilidad de soñar, pero desde los hechos, no desde el aire. Si pudieras contarme desde el mundo empresarial tu avance en cuanto a la marca a niveles en Colombia, cómo me lo contarías? Bueno, cuando iniciamos, obviamente, uno de mis primeros pagos fueron esos, las alitas de pollo y todo, pero intenté crear cosas diferentes, a prepararme, a educarme, a, a estudiar y con el paso del tiempo fue cogiendo más experiencia, ya mis videos eran mucho más profesionales, fui creando un equipo, fui dándole forma a la marca inconscientemente hasta que llegó un punto que no sé en qué momento fue, como que me pude establecer y ya no me daba miedo hablar en público, hablaba con más firmeza de poder entrevistar o hacerles terapia a personas importantes, a deportistas de alto rendimiento. Y eso fue como paso a paso a lo que estamos hoy plasmando. Y luego con el paso del tiempo innové. Una de las cosas que marcan también a nivel es el iPad. Entonces eso fue como una serie de rompecabezas a lo que estamos construyendo. Dani, en ese proceso de construir tu marca allá en Colombia, ¿recuerdas algún momento donde sientas que ya se disparó y dejaste de andar en escenarios de dos o tres personas? Claro, obviamente cuando tú estás en tu propósito llegan oportunidades que tú no esperas. Mientras que estaba haciendo mi coach y mi marca, como tú dices, había un evento de creadores de contenido y yo ofrecí mis servicios. Entonces me dicen, Dani, me gusta tu servicio, pero queremos enseñarte un nuevo método para que implementes en nuestra empresa y en tus servicios. El icePad. Y yo, el icePad. Y así lo escuchaba.
Y ahí fue cuando por Juan Camilo y Rosita, los quiero mucho esas personas, fueron las encargadas de enseñarme qué era el ice bath, todo el tema del método Wim Hof, el tema de inmersión sobre hielo. Y eso fue como que, uf, un despertar porque a veces como que vivimos en piloto automático y a veces decimos, tiene que ser eso y eso es, y si no es eso, no es nada. No, a veces hay que expandirse, no cambiar la fórmula, pero sí la estrategia para llegar de pronto a donde podemos crecer realmente. Y ahí fue cuando acepté y aprendí. Y cuéntame ahora en tu propio proceso con el Ice Bath, ¿cuáles fueron las primeras revelaciones? ¿Qué fue eso que tú sientes que te impactó para tú decir, hey, eso es una herramienta para llevarle a otra gente? Bueno, realmente fue cuando ellos me invitan y hago un ice bath por primera vez. Ni siquiera aguanté los 5 minutos, o sea, hasta me salí y lloré muchísimo. O sea, me confronté conmigo mismo y wow, realmente esto puede conectar a mucha gente. Luego lo volví a hacer de nuevo, aguanté los 5 minutos, me enseñaron cómo era todo y el hielo y yo, me dicen Iceman, conectamos de una forma tan genuina que esto también lo puedo aplicar a muchas personas en su diario vivir. Eh, Aparte, tiene muchos beneficios, o sea, mentales, espirituales y corporales. ¿Cómo es una terapia Ice Bath? Nunca lo he hecho, ¿Nunca has hecho ice bath? nunca lo he Bueno, hecho. a todas las personas que no han hecho ice bath los invito a que lo hagan. Digamos, en mi caso son 5 minutos. Te sumerges en una tina de hielo, se hace un- una preparación previa. Cuando estás ahí, yo te preparo, te ayudo y te sumerges. Es cuando conectas con tu niño interior, conectas contigo mismo. Y el primer minuto es el minuto más fuerte. O sea, no esperes que el hielo va a estar caliente, es frío. Y los 30 segundos tu mente y tu cuerpo te van a decir, salte, salte, te vas a morir de hipotermia. Y al final de cuentas, todo es mental. Entonces eso es como en nuestro diario vivir. Siempre van a haber pruebas difíciles, difíciles, y nos van a hacer dudar de nuestra capacidad. Pero cuando lo aceptas y no huyes del problema, al final de cuentas te das de cuenta que no es tan difícil y ya lo dominas. ¿Cuáles crees tú que sean como las herramientas perdurables en el tiempo que te llevas de un Ice Bath? Porque también siento que un poco esto se ha vuelto como moda. Es como el yagé, que todo el Claro, mundo ya claro, no, ya bueno, dice yagé, ya dice Ice Bath, y se ha vuelto muy instagramiable. Quisiera conocer de ti, que eres un experto, como lo que realmente es el trasfondo y cómo eso le aporta a la vida de una persona. realmente el ice bath es como un estilo de vida, ¿sabes? No es solo, ay, me meto el ice bath para la foto, el instagramiable, sino que es realmente conectar contigo mismo. Yo creo que el hielo y yo conectamos de una forma tan genuina, porque al final de cuentas yo te puedo, Chris, ayudar, te puedo guiar, pero el que va a sentir el hielo vas a ser tú. Yo no. Entonces es un momento que mucha gente cuando lo hace se conecta contigo mismo y a veces la gente no quiere conectarse conmigo, con uno mismo. O sea, a veces la gente evade eso. Entonces, cuando tú lo aplicas frecuentemente, te conectas cada vez más y fortaleces tu disciplina, fortaleces tu mente, mejoras tu cuerpo, eliminas el cortisol, la hormona del estrés, el cutis, tonifica músculos. Entonces es una serie de cosas que realmente tenemos que aplicar en nuestra vida. No tienes que hacer iPad todos los días tampoco, pero no tampoco lo hagas una vez de por vida. Inténtalo hacer frecuentemente, cada 2, 3 meses, un mes o cada 3 veces al año, porque es como cuando vas al gimnasio. Tú no vas al gimnasio solo por un día al año, o sí, No, no, o definitivamente no. cuando tú vas, Pues digamos, a veces ni un día al año. ni a veces ni un día al año. Pero O sea, no, obviamente que no es un tema de que en una sesión vas claro, a lograr todo. exactamente, Cris. Entonces, es eso que yo les invito a todas las personas, aplíquelo. O sea, yo les quiero enseñar y con la marca que lo cojan como un estilo de vida, que se conecten, que vean el lado espiritual, que vean el lado personal, el tema físico. Eso también es amor propio y no es solo por moda, o sea, porque a veces la gente lo toma por moda. No, hágalo como hábito, o sea, como hábito de vida. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? O sea, ¿en qué momento estás en Colombia? Veo que trabajaste con gente Conocido, sí. influyente, conocidos, famosos, pero Realmente, llegas acá. bueno, Chris, es como te digo, la vida tiene un propósito. Y ya cuando ya encuentro mi propósito van a venir mucho más pruebas de las que logras. Siempre la vida te da pruebas que no puedes superar.
O sea, siempre la vida te va a poner obstáculos, pero siempre los podrás superar. Todo es mental. Por eso yo lo aplico el hielo como vida personal. Porque a veces cuando estamos en el primer minuto en el hielo, te van a decir, salte, no eres capaz. Si eres capaz. Incluso hasta 6 minutos puedes hacer. Hay que hacer el ejemplo, hazlo así. O sea, haz la milla extra. ¿Sí? Como el ejemplo que le aplico a la gente. Ey, suele tu mano, suele un poco más, más. Da esa milla extra. Y la gente no quiere la milla extra. La gente cumple unas expectativas y se conforman. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso, a lo que tú me estás preguntando, se me da la oportunidad de venir a Estados Unidos, era renunciar, entre comillas, lo que construí en Colombia, que fue en cero, la pérdida de un ser querido, reinventarme, un niño parentificado, ¿sí? El niño parentificado, los que no sepan, es una persona que se hace responsable de, de su núcleo familiar a temprana edad. Entonces yo ya dejé de tener juguetes a ponerme a trabajar, de poder ir a la escuela a disfrutar, a ponerme a ayudar a mi mamá. Entonces, cuando pasa eso, se me da la oportunidad de venir a Estados Unidos. Entonces era como soltar lo que había construido, que me costó mucho, a soltarlo y a iniciar con lo que sé a un nuevo país que es Estados Unidos, sin conocer a nadie, sin saber el idioma y una ciudad más que no estamos acá, en Nueva York, que es una ciudad mucho más competitiva, que es como un nivel de exigencia como por 5, comparado con otras ciudades de Estados Unidos. Entonces, ¿era eso o era eso? Y yo decidí, bueno, me gusta lo grande, quiero soñar en grande, vamos por lo difícil. Y Y llegó llegas lejos. acá. ¿Cómo recuerdas esos primeros días en Nueva York? No lo que pasó de nuevo. ¿Cómo te sentías? Bueno, realmente el tema migratorio, y no importa si es Nueva York o cualquier país o cualquier ciudad del mundo, es complicado, porque eso es un duelo. O sea, es volver a, a soltar tus costumbres, tu familia, tus hábitos, adaptarte a una cultura que no es la tuya. Fue muy difícil. Realmente lloré, pasé hambre, frío, incluso hasta dormí en el tren. O sea, y a veces la gente no ve eso, a veces la gente solo ve el personaje, la carita bonita, y la dispara, ahí tal. Tiene suerte, ahí tal, no, pues, ¿qué me va a decir tan, tiene suerte? Fácil. Realmente no. Me tocó comer, tú sabes. La realidad es que lo que tú ves en redes sociales no es nada la vida real. Está comprobado. Un 95% de las redes sociales es mentira. Incluso nosotros, hasta me incluyo, caemos en ese juego. De la vida perfecta, de que no hay problemas, no hay problema económico, no hay problema salud emocional, cuerpos perfectos, los relojes más caros, los trae más caros, el celular del último del año, y caemos inconscientemente en ese mundo de encajar en la sociedad. Todos, yo también me estaba ahí. Entonces, cuando te, eh, te golpeas a la realidad, y solo me enseñó Estados Unidos y Nueva York, que aquí tú no eres nadie. O sea, realmente tengas o no tengas plata, todos somos iguales. Nueva York no te pregunta de dónde eres o qué haces, sino cómo lo haces y qué vas a hacer aquí. Es como un filtro. ¿Quieres el éxito? ¿Quieres pagar el precio? ¿Quieres inspirar? ¿Realmente lo quieres? ¿De verdad lo deseas? Demuéstramelo. Y por eso es cuando em, hay dos métodos, y es el papel de víctima o el papel de, ¿y sabes qué? De cortar los pantalones y hacerlo. Y entonces, eso fue un choque para mí porque como uno viene de una infancia de modo supervivencia, uno vuelve otra vez de otro nivel de conciencia, pero ya no es como en Colombia, sino aquí. Entonces, eso fue algo que me marcó bastante, porque incluso hasta renegué con Dios, hasta con Nueva York, ahora la amo, incluso me la tatué, de que por qué me vine acá. Y después cuando tú pasas el primer año, y mi primer año fue el más difícil, llegar acá no sabía cómo llegar, El claro, de todos. de todos. No sabía por dónde iniciar, me cuestionaba soportar la soledad, hambre, o sea, a veces yo no tenía para comer, ni siquiera un McDonald's de $3, una hamburguesa, ni un hot dog de $1. O sea, no tenía. Y yo dormía en el tren. O sea,
esperaba apoyo de unas personas que me vinieran a apoyar y me dieron la espalda. En ese momento mi familia está conmigo. Gracias a Dios yo puedo ubicar a mi familia se va para otro estado y yo me quedo solo en Nueva York porque yo quería cumplir mis sueños y no quiero encajar, quiero construir, no quiero dar lástima, quiero motivar, quiero ayudar, quiero crecer, quiero impactar. Entonces cuando paso por ese tipo de cosas, el tema emocional, el tema de la soledad, el tema del hambre, de dormir en calles por días, hasta que aprendes a tener resiliencia y pasé ese filtro, el más difícil. Estar durmiendo en el tren de Nueva York, eso Eso es... realmente, Chris, esto es exclusivo, nunca lo he hablado. O sea, realmente esto no lo Gracias, hablo gracias por compartiéndolo a porque nosotros. quiero que la gente vea el Daniel humano, o sea, no quiero que vean el que está aquí con este traje, o sea, el que vean el Daniel con miedos, el vulnerable, el niño, el que se El área equivoca, real, o el Daniel sea, real, el que se equivoca. ok, y cómo fue esa experiencia? ¿Qué Bueno, aprendiste de ti de realmente pasar por ahí? aprendí mucho el tema de valorar. A veces no valoramos el hecho de estar vivos, de tener un plato de comida, de tener gente que nos quiera, un abrazo, una llamada, el tema de la familia, el tema de la humildad, pero no la humildad en la pobreza, sino la humildad de como que Dios, gracias, vivir más en gratitud, menos en odio, menos en apariencia. Eso me enseñó Nueva York a, a construir desde la conciencia y no desde el ego. Eso lo me enseñó la ciudad. Y acepté eso. Fue un golpe a mi realidad. ¿Es esto o te vas? No hay otra opción. Me puedo ir para Colombia, me puedo ir para con mi madre, pero si cumplí mi propósito y si Dios me trajo acá, era para seguir creciendo mi propósito. Entonces eso fue algo que me marcó mucho, vivir en las calles, porque en ese momento eres muy vulnerable, demasiado. O sea, Wow, estar en la calle, estás en la calle y la gente nunca se ha dado, ojalá y nunca se lo dé, pero cuando vives en la calle realmente no sabes qué camino tomar. Cualquier trabajo que te ofrezcan, lo aceptas. Y no es que uno lo acepte porque esté mal, sino por necesidad, porque si no trabajas no comes y si no comes no vives. Entonces ahí fue cuando dije, wow, estoy solo. O sea, y mi mamá no sabía, mi mamá creía que estaba con un amigo. Yo le mentí incluso. No, no, yo estoy con mi amigo y yo aquí llorando en el tren y aguantando frío. Incluso casi me roban y todo. Bueno, gracias a Dios nunca me pasó nada físicamente, pero casi, o sea, casi me roban, casi me matan incluso. Entonces eso fue momentos impactantes, pero dije, ¿sabes qué? Esto no me va a robar. Si pude con lo de la muerte de mi papá, pude sobresalir un proyecto que nadie creyó en mí, esto no me va a quedar grande. Y le doy gracias a Medellín y la muerte de mi padre, porque me convirtieron en el hombre que soy. Yo creo que la vida te prepara antes de... Porque si yo no hubiera pasado por lo de mi papá ni lo de Medellín, pues no hubiera soportado esta ciudad. Hoy pronto me hubiera ido. Nani, definitivamente eso fue, supongo que una de las experiencias más duras de tu vida. Claro. Yo creo firmemente que esos momentos llegan para enseñarnos algo. A mí me ha pasado, en los momentos más duros es donde me he llevado las lecciones más grandes. ¿Qué lección te llevaste sobre ti mismo de haber pasado esos días viviendo en las calles de Nueva York? Claro, obviamente los momentos más difíciles es cuando estás muy vulnerable, te das de cuenta hasta dónde puedes llegar. Yo creo que aprendí eso. O sea, le doy gracias a estas pruebas que la vida me puso, a realmente que hay dos opciones. Supera la prueba o te quedas en la prueba. Y fue cuando pasamos el filtro. Por eso te decía que Nueva York o Estados Unidos o cualquier ciudad así que tú inmigres son filtros. Obviamente aquí es un nivel de mucho más exigencia porque esta ciudad no te regala nada. O sea, todo lo que tú tengas es por meritocracia, porque tú lo haces, porque tú te levantas. Porque es que mira, mucha gente, mira, por ejemplo, en tu caso, al Cristian con su estudio, bien arreglado, en mi caso, a la niveles que ya hace los 6 súper bien, en Nueva York, ajá, que el dinero cae en los árboles, pero no miran detrás de las cámaras, como yo te decía, las noches que uno aguanta soledad,
rechazos, burlas, disciplina, levantarse temprano, en hacer trabajos que realmente no es lo que tú quieres, pero te toca para poderte mantener. Y eso lo aprendí. Luego es de estar durmiendo en los trenes, aprendí el tema de reinventarme. Construcción, marketing, pizzero, Amazon, plataformas de Uber, ¿me entendés? Cualquier plataforma para yo poderme sostener. Y nunca me quejé. Lo acepté con amor y volví a empezar. Pero nunca solté mi propósito, que es mi marca. Y eso con el paso del tiempo lo vas valorando más. Entonces, por eso cuando alguien quiere hacer un ISBAT, intento darle mucho más de lo que mucha gente ofrece un servicio, porque me di cuenta que si realmente quiero construir algo, tengo que darle valor a lo que hago. Entonces eso fue lo que aprendí. El tema de la humildad, que hay que reinventarse y que Nueva York no acepta gente mediocre o gente medias. ¿Lo haces o no lo haces? Es verdad, yo el otro día estaba, o sea, caí en cuenta de eso, hice un reel que ahí está pineado en el podcast y es la percepción que yo me he llevado de Nueva York que un poco expande lo que ya eres. Es como que si vienes con la energía de crear algo aquí, no hay mejor escenario que Nueva York No, para no hacerlo. hay mejor ciudad que esta. Pero también si vienes en queja, en victimismo, esa ciudad te traga. Te traga, ¿no? Y te expulsa. O sea, no es que te traga, o sea, te expulsa, o sea, no sirves. Y también por el tema de la competencia. Pero no competencia, Cris, de pronto de tú y yo compitiendo, sino la competencia con uno mismo. Porque al final de cuentas, Nueva York te exige cada vez más. Y si tú pasas una prueba, te va a poner otra prueba más difícil. Por eso Nueva York inconscientemente te pregunta, ¿realmente tú lo quieres? Porque no es lo mismo conquistar de pronto Colombia o nuestras ciudades o un barrio o algo, y no discriminando a nuestro país porque lo amo y estoy orgulloso de ser colombiano, que construir una marca en un país que no es el tuyo y una ciudad tan competitiva en todos los sentidos también externos como Nueva York. O sea, a veces es como el nivel de conciencia lo que estás jugando. Por eso se dice las grandes ligas, porque aquí la exigencia tiene que ser excelente, no regular o medio medio, no. ¿Lo haces o no lo haces? Porque si no lo haces, va a haber otra persona que tome tu lugar. Dani, en ese proceso donde tú llegas a Estados Unidos, llegas a Nueva York, empiezas a pasar por ese proceso tan difícil porque así te recibe la ciudad. ¿Y qué pasa con tu comunidad? Porque ya tenías una comunidad. Bueno, ¿Alguien se enteró de eso en ese no, momento? realmente esto es exclusivo. O sea, realmente yo nunca he hablado de esto. O sea, y yo incluso lo quiero hablar en su momento también en mi libro que en su tiempo lo publicaré o en el documental de quién es Daniel Vélez, la persona, pero nadie sabe, o sea, yo te lo juro, Cris, yo me acuerdo que yo estaba en la calle haciendo una historia, inspirando a la gente y yo durmiendo en la calle. Eso fue algo que me marcó tanto y me acuerdo con una seguidora que le llama San, Dani, gracias, me motivas a seguir adelante. Me ha salvado de la presión, de las ganas de suicidarme. Algún día quisiera aspirar como tú. ¿Por qué crees que no era ese el momento de compartirle a tu comunidad lo que estabas pasando? Siento que hay tiempos para todo, ¿sabes? Y siento que en ese momento no podía mostrar mi lado vulnerable, no por el ego, simplemente que tenía que mostrar mi carácter interno, que a pesar de que estaba pasando un momento difícil, tenía que seguir inspirando. Porque yo creo que si en ese momento me ponía en el papel de víctima o mostraba muy vulnerable, yo creo que daría mucho más lástima a mis seguidores o la comunidad que me sigue, o yo me quebrantaría. Entonces no quise mostrarlo, quise, sabes que estoy mal, pero sigo para adelante. Bien. Y en su momento, cuando ya pase esas pruebas, les diré el por qué estaba así. Bueno, el momento es este, ¿no? Porque Sí, el aquí momento realmente les ahora, estás en este contando, momento, claro, ya en un momento en un nivel de conciencia mucho más diferente, digan, wow, para que los que dicen, Chris, incluso ahí te pongo, que es fuerte, fácil, explicaré no es fácil, no es fácil. Deja de vivir en un mundo de procesos efímeros porque la gente quiere el éxito sin pagar el precio.
todos quieren la fama o todos quieren el éxito, todos quieren el dinero, o todos quieren el reconocimiento sin pagar el precio. ¿Y cuál es el precio? Disciplina, enfoque, organización, crear buenas comunidades, buenos amigos, buenos contactos, gente genuina, gente que esté en tu comunidad, en tu tribu, y separar o apartar la gente negativa, la gente envidiosa, la gente chismosa, la gente que no aporta. Y eso te lo va enseñando la ciudad o cuando vas emprendiendo o vas creciendo emocionalmente en tu marca. Tú empezaste con tu visión en Medellín y empezaste a crecer en tu propósito, a llevar un mensaje a tu comunidad. Viniste a Nueva York por el motivo que haya sido y eso te ha hecho crecer un montón y seguramente te ha acercado más a ese propósito que tú quieres. Pero ¿qué ha aportado Nueva York a Dani para que el mensaje sea diferente al que tú dabas en Medellín? Wow, wow. Uy, estás tirando duro. Está pero bien, bien. Realmente lo doy gracias a Nueva York. Realmente Nueva York me salvó. A veces no nos damos de cuenta, pero incluso una ciudad te salva y Nueva York me salvó mucho. Yo creo que ahora la amo, la quiero. Cuando alguien habla mal de Nueva York, me da rabia. La defiendo capa y espada. Ojo, no olvido mis raíces. Amo Medellín, amo Colombia y siempre, siempre seré orgullosamente colombiano a muerte. Pero también a veces tu ciudad se forma en otros lugares, se expande tu origen. Entonces, Nueva York me formó carácter, Medellín me formó raíces. Y eso fue lo que esta ciudad me ha enseñado, de que, de que estás para grandes cosas y que te tiene que pasar por muchos filtros de soledad, de pruebas, de resiliencia, de disciplina, para realmente si lo quieres o no. ¿Quieres ser un soñador con hechos o uno más del montón que habla pero no aplica? Entonces esta ciudad me enseñó todo eso. Y por eso es que vivo tan agradecido, porque me ha abierto oportunidades que jamás imaginé. A veces uno cuando era niño, hace 5 10 20 años, nunca imaginaba, ¿cierto? En soñar, estar en esta ciudad. Y hacerlo ahora me pone muy contento. Y lo que viene, o sea, siento que apenas en el proceso que estamos, en unos 5 o 10 años veré este podcast y me acordaré, wow, mira ese Daniel. Y estoy seguro que todos los que me están escuchando en este momento, los que me ven, no van a ser las mismas personas de aquí a 5 años en adelante. Total. Dani, ¿en qué consiste tu marca hoy en día? Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, qué haces, cómo le sirves a Claro. la comunidad. Bueno, toda la marca a niveles, el propósito es inspiracional, impactar, transformar vidas. Uno de los servicios ejemplares o el edificio plus es el Ice Bath. Es una terapia que te tomas por 5 minutos, se te acompaña. También hacemos terapias online, presencial. Y luego más adelante queremos montar nuestras oficinas o nuestros lugares de establecimiento por todas las partes del mundo. O sea, también en Colombia, también en Estados Unidos, en Latinoamérica y Europa. Eso es lo que queremos implementar. También el tema de talleres, conferencias para empresas, podcasts más adelante inspiracionales, el merchandise, o sea, vender las tinas con nuestro nombre, todo servicio de crecimiento personal. O sea, realmente lo que queremos tocar son fibras y conciencia. Despertar muchas personas que de pronto no ven solución. Encender también antorchas. O sea, no quiero ser yo el líder, sino también encender varias antorchas que caminen conmigo y encendan otras antorchas. Porque quiero dejar un legado. Algún día partir de este mundo y quiero dejárselo a mi familia y a toda mi comunidad, a mi equipo, que puedan seguir con el proyecto el día que yo falte en este día, o sea, cuando me vaya. Si yo le pregunto a alguien que ha pasado por tu terapia, o alguna conferencia tuya o un ice bath contigo, si yo le pregunto a alguien sobre qué es esa experiencia, ¿qué crees que esa persona me podría decir? Una cosa es decirlo, una cosa es vivirlo. O sea, realmente las personas que han hecho una ice bath, incluso aquí tengo varios testigos, es algo trascendental. O sea, porque es algo que vengo desde hace años practicando. O sea, volvemos al inicio. Yo ya he pasado por tantos duelos, Chris, de perder un ser querido, soledad, migrar a otro país, renunciar a muchas cosas. Entonces, es un complemento de variedades que hace ese plus diferente de pronto a alguien que te pueda ofrecer una expat cualquiera. La preparación, la experiencia, cómo se hace,
las ganas. Tenemos una fórmula secreta que ninguna persona se la puede ofrecer, sino nosotros. Entonces, por eso todos los que han hecho un ice bath lloran, ríen, se sienten diferentes, porque algo de mí, yo tengo mucha energía, se lo llevas algo de mí para tu vida y cambias 100%. ¿Qué le dirías a ese Dani de 10 años si lo tuvieras aquí contigo al frente en este momento? Bueno, yo lo abrazaría y le diría a Dani, mira, te amo. O sea, en ese momento si lo viera, le diría, Dani, te amo mucho. Gracias por seguir soñando, por seguir siendo tan extrovertido, que tenemos miedo, o sea, que hay inseguridades, que a veces tenemos presiones externas, pero sigo siendo tú, el extrovertido, el ejemplar, el que nunca para de soñar. Yo le diría eso, que lo amo, que lo perdono por las veces que se ha equivocado, que no lo juzgo y que todo va a estar bien y que se vale soñar todos los días para ser mejor persona. ¿Le darías alguna voz de aliento por su pérdida o No, le daría comprensión, ¿sabes? O sea, le diría, lo siento, sé que fueron cosas que nunca imaginaste pasar tan joven, pero tenían que pasar para formar el Daniel Guerrero resiliente que soy hoy en día. O sea, porque sin eso hubiera sido la historia totalmente diferente. Creo que no sería el Daniel el de ahora. qué te gustaría que la gente que te conoce recuerde el día que ya no estés en este plano? Bueno, valientes soñadores, yo les digo algo, que se acerque mucho a Dios, que, que Dios es todo. En la parte, no quiero tocar religión, en la parte espiritual o en el universo, en lo que usted crea, que, que Dios es la salvación de todo. Cuando tienes a Dios, Él mismo te muestra el camino. O sea, yo creo que Dios y mi papá, que está en el cielo, me mostraron el camino que estoy construyendo. Eso les diría. Y que nunca dejen de soñar, que sean valientes, sueñen, porque la vida es corta. O sea, mira, no sé cuándo el día de mañana esté aquí o el día que me parta. A lo menos el día que me parte, vaya a este mundo, hice lo que me gusta. Y la gente no hace lo que le gusta porque viven con miedo, porque viven al que irán, a las burlas, a la opresión, a cumplir un ciclo, un sistema. Crea tu propio sistema. Y no tienes que ser de niveles o inspirar gente, no. Monta tu negocio de lo que quieras, de lo que te ves, o estudia, o sea, haz lo que te haga feliz. Eso les diría, que nunca pierdan la esperanza. Es muy, muy aspiracional, pero ¿qué quieres que la gente recuerde de ti, ¿De mí? de tu Ok, ok, persona? ok. Nada, que recuerden un joven valiente soñador loco, que realmente yo estoy loco. Ya mis sueños son muy, muy universales, o sea, yo creo que no tengo techo alguno. O sea, incluso si puedo hacer una isla en Marte, hasta lo haría. Una persona humilde, chistosa, carismática, servicial, y que recuerden como un amigo, o sea, ay, es una persona que puedo considerar amigo. Eso quiero que recuerden de mí. Y que, y que se inspiren con mi historia. O sea, ay, mira, si Daniel pudo, yo también puedo. Claro que puedes. Dani, si algo que es muy común en todo tu contenido, lo he notado, es que hablas mucho de Dios. No se había dado ni en fuera de cámaras ni hasta ahora ese tema. Cuéntame para ti, ¿quién es Dios? ¿En qué Dios crees? Bueno, yo creo en el Dios, no de religión, el Dios del amor. Para mí Dios ha sido mi salvación. Mi padre terrenal falleció, pero mi padre espiritual siempre está conmigo. Yo creo que Dios me ha sostenido a no caer en malas tentaciones, en no irme por otros caminos, sino confiar, confiar. Y yo siempre lo pongo todos los días en mi vida, porque gracias a Él me ha hecho la persona que soy. Entonces yo siento que Dios para mí es todo. Y yo los aplico a mis amigos, a la gente que me escribe, buscando a Dios. Y no tienes que estar, hey, en una iglesia todo un día, o sea, no, a tu manera, desde tu cuarto, en una playa, en un café, aquí en este momento, sin presión, habla con Él. Él te conoce mejor que nadie. Si hay alguien que no cree en Dios y va a una terapia de Ice Bath contigo, ¿qué pasa? Porque si el mensaje Claro. va enfocado hacia Bueno, Dios, ¿cómo realmente chocas ahí? va a transformar. Sí, porque es que yo no impongo religión. O sea, yo no vengo a imponerte que tienes que
buscar de Dios hacer esto, no, porque yo no soy nadie para juzgarte, pero si tú quieres hacer una ISPAT o algún taller o alguna conferencia, es porque quieres cambiar. Entonces siempre te hablaré desde el amor y de la conciencia, que puedes buscar de Dios y puedes cambiar a tu manera, o, o al universo, a lo que tú creas, a la energía, a las frecuencias, que siempre se puede. Hábitos, ya con esto quiero terminar, es quieren hábitos buenos de espiritualidad, gimnasio, educación económicamente. También el tema económico es muy importante y la gente no lo toca. Porque a veces cree, ay, no, porque eres de Dios, entonces el dinero es malo. ¿Quién dijo que el dinero es malo? A Dios no le gusta ver a un hijo mal. Y si yo quiero ayudar a miles de personas o a millones de personas, pues yo tengo que estar bien. Imagínate yo ayudándole a alguien en el tren, o sea, no puedo. O sea, si yo estoy mal, tengo que estar muy bien en todos los sentidos. Y no es que uno mantenga a alguien, sino que uno puede darles oportunidades laborales a muchas personas o enseñarles estrategias cómo pueden conseguir lo que quieren. Pero yo tengo que estar bien primero. Entonces, edúquense, busquen de Dios, estudien, aprendan un idioma, sueñen, tengan equilibrio. O sea, a veces la gente se enfoca en trabajar, trabajar y siempre están ocupados. No confundes estar muy ocupado a ser muy productivo. Entonces yo siempre le digo a las personas, tengan un equilibrio en todo y ya, vale la pena. Hay dos preguntas más porque tú querías terminar, pero todavía me No, quedan no, no, dos. yo no quiero terminar. Yo sigo hasta donde ustedes quieran. Por mí no hay afán, no tengo afán. Dani, ¿qué sueño tienes que te da miedo decir en voz alta, pero que hoy nos lo vas a contar? Wow. Uy, bueno, porque es exclusivo. Quiero hacer una espada en el Empire State Building, en Times Square, en Antártida, en todos los rincones del mundo. Y que queremos un movimiento a nivel internacional, que no importa religión, idioma, creencia religiosa o pensamiento diferente, o incluso hasta alguna orientación sexual, porque yo también he tenido muchos amigos de la comunidad LGTBI y los amo. Los amo en Cristo, los amo y los respeto. Quiero que en esto somos humanos, somos hermanos. Eso es lo que quiero, unir, no dividir, conectar, inspirar, ayudar y que cada quien en su decisión, gusto, pensamiento se sienta como un verdadero valiente soñador. Sí, quiero hacer una spot en el País de Montones Antena por allá, donde cantó, digamos, Maluma o cantan muchos presentadores. Hacer una spot frente a Nueva York y en Times Square. Icónico. Icónico. Ya, ahí vamos para eso. Y también yendo a Súper. Colombia, a todo. Y llenando también teatros, haciendo audiciones, conferencias por todo el mundo. Dani, para cerrar, quisiera hacerte otra pregunta y es, ¿cuál es esa pregunta que nadie te ha hecho nunca y que tú esperas que algún día llegue? De cómo está Daniel. Wow. A veces las personas creen que porque soy de niveles siempre estoy bien, pero a veces sí me gustaría que alguien me dijera cómo estoy yo. A veces es como una carga emocional y no siempre puedo ser Daniel Vélez. A veces quiero ser Daniel porque ojo, no lo veo en el sentido de lástima o porque me siento obligado, sino que a veces la gente espera mucho o incluso critican sin conocer mi historia. Y yo intento dar lo mejor de mí, como puedo con las herramientas y cómo lo he aprendido. O sea, yo nunca tuve un equipo de marketing, yo nunca tuve a alguien que me enseñara a hablar en cámara, de cómo inspirar, cómo transformar. Yo creo que todo ha sido genuino. O sea, yo nunca estuve en un curso. No. Entonces, a veces me gustaría que la gente dijera, wow, ¿y cómo está Daniel? Porque nadie me lo pregunta. Y a veces me siento solo. Y a veces me dan ganas de llorar. Y ya.
Dani, uno de los momentos más duros fue llegar a esta ciudad y me causa mucha curiosidad saber algo y es, o sea, que Dani Vélez que soñaba en ese momento. Soñaba con llenar el Rayo City Hall. Soñaba que no hay que perder la fe. Soñaba con impactar. Soñaba con inspirar. Soñaba con ayudar, por más que se sentía solo. Soñaba con dejar un mensaje, ¿sabes? Siento que siempre eso me caracterizó en ese momento tan vulnerable que me sentía. En ese momento me siento muy vulnerable, pero sigo para adelante. ¿Te arrepentiste en algún momento de haber llegado a Nueva York? Eh, no me arrepiento. Siento que tenía que soportarlo, porque si no lo hubiera hecho, me hubiera quedado en la zona de confort. Y Dios me trajo para cosas grandes, que en su momento lo justifiqué y no lo entendí. Ahora de todas las pruebas que he pasado, le doy gracias por las pruebas que me dio y no me arrepiento. Dani, si tuvieras hoy la posibilidad de volver atrás en alguna parte de tu historia y corregir algo que tal vez hoy cargas, que no quisiste hacer, que de repente no te gustó cómo pasó, ¿qué cambiarías? Em, Volvería a abrazar a mi padre porque siento que las cosas no las podía comprar. El tema del tiempo que me dedicó, las enseñanzas que me dio y a veces lo pasaba por desapercibido. Intentaría haber de pronto jugado más, intentaría haber compartido más en familia. Yo creo que eso sí hubiera cambiado en mí, estar más presente con mis seres queridos. Y bueno, ya no se puede, pero eso sí hubiera hecho. Dani, hay una parte bien importante en el podcast y es aprovechar que estamos aquí tomando cafecito, pero vamos a tener un invitado especial que tú nos vas a decir quién es. Dime con quién te tomarías este café hoy. Me tomaría este café con Dani Vélez en El Niño Interior y por ustedes, valientes soñadores. Porque le diría cuánto es tan importante las veces que se burlaron de él, las veces que se sintió solo, las veces que nadie lo apoyó, las veces que intentó hacer cosas diferentes pero recibió rechazo, las veces que se sentía vulnerable. Me tomaría ese café con él y también con ustedes, valientes soñadores, porque han sido la inspiración mía. Sin ustedes tampoco sería la persona que soy y por mi familia y por Dios. Los amo. Hermoso, hermoso, me encantó. Ahora sí, Dani, quiero darte las gracias por haber participado en un Café Nueva York podcast. Me voy muy contento porque conocer tu historia es inspirador y me quedo como con esa sensación cuando ves una película que sabes que viene una segunda parte. Claro, Entonces, quiero que sepas que va a estar ahí en primera fila viendo ese ice bath en esos lugares icónicos de Nueva claro, ahí York. te tendré presente, entonces estarás ahí. Me encanta ese sueño, creo que es súper icónico y mucha gente tiene que vivir esa Claro, experiencia contigo ahí. claro, y Gracias, Dani, gracias por venir y esperamos que todos tus proyectos se cumplan. En lo que te podamos servir desde la familia de Un Café Nueva York, aquí estamos. cheers, cheers. No, quiero ya por cerrar, de verdad, Chris, gracias por la oportunidad. Ya con esto cierro, valientes soñadores, que no dejen de soñar, que conocen un poco la parte de a niveles, la parte vulnerable, la parte humana, que lo que dije en todo este podcast saquen cosas puntuales, lo que les identifique, recíbalo, lo que no, no importa. No estamos para encajar en todos los aspectos, pero sí en tomar conciencia en algunos, ¿no? Estaremos ahí en contacto y claro que estarás en primera fila para cuando estemos en todos los ice bath en todas las partes del mundo.
Y también esto va a ser testimonio en unos años después cuando estemos en otro nivel de conciencia. Por ahí segunda, tercera temporada, quinta temporada. Nada, Me gracias por la encanta. invitación. Listo, Los Dani. amo a todos y estamos. Gracias.